Capítulo 11. Aconteció que en la primavera, en el tiempo cuando los reyes salen a la batalla, David envió a Joab y con él a sus siervos y todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabad. Pero David permaneció en Jerusalén. Al atardecer, David se levantó de su lecho y paseaba por el terrado de la casa del rey, y desde el terrado vio a una mujer que se estaba bañando, y la mujer era de aspecto muy hermoso. David mandó a preguntar acerca de aquella mujer y alguien dijo: ¿No es esta Betsabé hija de Elián, mujer de Urías el hitita? David envió mensajeros y la tomaron, y cuando ella vino a él, él durmió con ella. Después que ella se purificó de su inmundicia, regresó a su casa. Y Betsabé concibió y envió aviso a David diciéndole: Estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab: Envíame a Urías el hitita. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por Joab, por el pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: Desciende a tu casa y lava tus pies. Salió Urías de la casa del rey, y tras él fue enviado un obsequio del rey. Pero Urías durmió a la entrada de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no bajó a su casa. Cuando se lo contaron a David, le dijeron: Urías no bajó a su casa. David dijo a Urías: ¿No has venido de hacer un viaje? ¿Por qué no bajaste a tu casa? Urías respondió a David: El arca, Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor acampan a campo abierto. ¿He de ir yo a mi casa para comer, beber y acostarme con mi mujer? Por su vida y por la vida de mi alma, que no haré tal cosa. Entonces David dijo a Urías: Quédate aquí hoy también, y mañana te dejaré ir. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente, y David lo convidó a comer y a beber con él, y lo embriagó. Al anochecer, Urías salió a acostarse en su cama con los siervos de su señor, pero no descendió a su casa. A la mañana siguiente, David escribió una carta a Joab y la envió por mano de Urías. En la carta había escrito: Pongan a Urías al frente de la batalla más reñida y retírense de él para que sea herido y muera. Así que cuando Joab asediaba la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que había hombres valientes, y los hombres de la ciudad salieron y pelearon contra Joab. Y algunos de los siervos de David cayeron, y murió también Urías el hitita. Joab envió a informar a David de todos los sucesos de la guerra y dio orden al mensajero: Cuando hayas acabado de contar al rey todos los sucesos de la guerra, si sucede que el furor del rey se enciende y te dice: ¿Por qué se acercaron tanto a la ciudad para pelear? ¿No sabías que dispararían desde el muro? ¿Quién mató a Abimelech, hijo de Jerobaal? ¿No arrojó una mujer sobre él una muela de molino desde lo alto del muro, de manera que murió en Tebes? ¿Por qué se acercaron tanto al muro? Entonces les dirán: También su siervo Urías el hitita ha muerto. Partió pues el mensajero y llegó a informar a David todo lo que Joab había enviado a decir. Y el mensajero dijo a David: Los hombres prevalecieron contra nosotros y salieron al campo contra nosotros, pero los rechazamos hasta la entrada de la puerta. Pero los arcaros tiraron contra sus siervos de la muralla, y algunos de los siervos del rey han muerto, y también su siervo Urías el hitita ha muerto. Entonces David dijo al mensajero: Así dirás a Joab: No tengas pesar por esto, porque la espada devora tanto a uno como al otro. Haz más fuerte a tu combate contra la ciudad y destrúyela. Y tú aliéntalo. Al oír la mujer de Urías que su marido Urías había muerto, hizo duelo por su marido. Cuando pasó el luto, David mandó traerla a su casa, y ella fue su mujer y dio a luz un hijo. Pero lo que David había hecho fue malo a los ojos del Señor. Capítulo 12. Entonces el Señor envió a Natán a David, y Natán vino a él y le dijo: Había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía muchas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una corderita que él había comprado y criado, la cual había crecido junto con él y con sus hijos. Comían de su pan, bebía de su copa y dormía en su seno, y era como una hija para él. Vino un viajero a visitar al hombre rico,
Y éste no quiso tomar de sus ovejas ni de sus vacas para preparar comida para el caminante que había venido a él, sino que tomó la corderita de aquel hombre pobre y la preparó para el hombre que había venido a visitarlo. Y se encendió la ira de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: Vive el Señor, que ciertamente el hombre que hizo esto merece morir y debe pagar 4 veces por la cordera, porque hizo esto y no tuvo compasión. Entonces Natán dijo a David: Tú eres aquel hombre, así dice el Señor Dios de Israel: Yo te ungí rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Yo también entregué a tu cuidado la casa de tu señor y las mujeres de tu señor, y te di la casa de Israel y de Judá. Y si eso hubiera sido poco, te hubiera añadido muchas cosas como estas, porque has despreciado la palabra del Señor, haciendo lo malo ante sus ojos. Has matado a espada a Urías elitita, has tomado su mujer para que sea mujer tuya, y a él lo has matado con la espada de los amonitas. Ahora pues, la espada nunca se apartará de tu casa, porque me has despreciado y has tomado la mujer de Urías elitita para que sea tu mujer. Así dice el Señor: por eso, de tu misma casa levantaré el mal contra ti, y aún tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu compañero, y éste se acostará con tus mujeres a plena luz del día. En verdad, tú lo hiciste en secreto, pero yo haré esto delante de todo Israel y a plena luz del sol. Entonces David dijo a Natán: He pecado contra el Señor. Y Natán dijo a David: El Señor ha quitado tu pecado, no morirás. Sin embargo, por cuanto con este hecho has dado ocasión de blasfemar a los enemigos del Señor, ciertamente morirá el niño que te ha nacido. Y Natán regresó a su casa. Entonces el Señor hirió al niño que la viuda de Urías dio a David y se puso muy enfermo. David rogó al Señor por el niño y ayunó y fue y pasó la noche acostado en el suelo. Los ancianos de su casa se pusieron a su lado para levantarlo del suelo, pero él no quiso y no comió con ellos. Sucedió que al 7.º día el niño murió. Los siervos de David tenían que informarle que el niño había muerto, pues se decían: si cuando el niño todavía estaba vivo le hablábamos y no nos escuchaba, ¿cómo pues vamos a decirle que el niño ha muerto? Pues puede hacerse daño. Pero viendo David que sus siervos susurraban entre sí, comprendió que el niño había muerto y dijo a sus siervos: ¿Ha muerto el niño? Ha muerto, respondieron ellos. Entonces David se levantó del suelo, se lavó, se ungió y se cambió de ropa. Entró en la casa del Señor y adoró. Después vino a su casa y cuando pidió, le pusieron comida adelante y comió. Así que sus siervos le dijeron: ¿Qué es esto? ¿Qué has hecho? Mientras el niño vivía, usted ayunaba y lloraba, pero cuando el niño murió, se levantó y comió pan. Y él respondió: Mientras el niño aún vivía, yo ayunaba y lloraba, pues me decía: ¿Quién sabe si el Señor tendrá compasión de mí y el niño viva? Pero ahora que ha muerto, ¿por qué he de ayunar? ¿Podré hacer que él vuelva? Yo iré a él, pero él no volverá a mí. Entonces David consoló a Betsabé su mujer y vino a ella y se acostó con ella, y ella dio a luz un hijo, y él le puso por nombre Salomón. Y el Señor lo amó y envió un mensaje por medio del profeta Natán y le puso el nombre de Jedidías por causa del Señor. Joab combatió contra Rabat, ciudad de los amonitas, y conquistó la ciudad real. Entonces Joab envió mensajeros a David que le dijeran: He combatido contra Rabat y también he tomado la ciudad de las aguas. Ahora pues, reúna el resto del pueblo y acampe contra la ciudad y tómela, no sea que tome yo la ciudad y sea llamada por mi nombre. David reunió a todo el pueblo y fue a Rabat y peleó contra ella y la tomó. Quitó la corona de la cabeza de su rey, la cual pesaba 34 kilos de oro y tenía una piedra preciosa, y fue puesta sobre la cabeza de David. Y él sacó botín de la ciudad en grandes cantidades, y la gente que había en ella la sacó y la puso a trabajar con sierras, con trillos de hierro y con hachas de hierro. También la puso a trabajar en los hornos de ladrillo. Así hizo a todas las ciudades de los amonitas. Entonces regresó David con todo el pueblo a Jerusalén. Capítulo 13. Después de esto aconteció que Absalón, hijo de David, tenía una hermana muy hermosa que se llamaba Tamar, de la cual se enamoró Amnón, hijo de David, y Amnón estaba
tan atormentado a causa de su hermana Tamar que se enfermó porque ella era virgen y le parecía difícil a Amnón hacerle cosa alguna. Pero Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, y Jonadab era un hombre muy astuto. Y éste le dijo: Hijo del rey, ¿por qué estás tan deprimido día tras día? ¿No me lo contarás? Estoy enamorado de Tamar, hermana de mi hermano Absalón, le respondió Amnón. Entonces Jonadab le dijo: Acuéstate en tu cama, finge que estás enfermo y cuando tu padre venga a verte, dile: Te ruego que dejes que mi hermana Tamar venga y me dé algún alimento para comer y que prepare la comida delante de mí para que yo la vea y la coma de su mano. Amnón se acostó y se fingió enfermo. Cuando el rey vino a verlo, Amnón dijo al rey: Te ruego que venga mi hermana Tamar y haga 2 tortas delante de mí para que yo coma de su mano. Y David envió mensaje a Tamar a su casa diciendo: Ve ahora a la casa de tu hermano Amnón y prepárale una comida. Fue pues Tamar a la casa de su hermano Amnón y él estaba acostado y ella tomó masa, la amasó, hizo tortas delante de él y la coció. Y tomando la sartén, la sirvió delante de él, pero él rehusó comer, y Amnón dijo: Que salgan todos de aquí, y todos salieron de allí. Entonces Amnón dijo a Tamar: Trae la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano. Y Tamar tomó las tortas que había hecho y las llevó a su hermano Amnón a la alcoba. Cuando ella se las llevó para que comieran, él le echó mano y le dijo: Ven, acuéstate conmigo, hermana mía. Pero ella le respondió: No, hermano mío, no abuses de mí, porque tal cosa no se hace en Israel. No cometas este terrible ofensa, pues ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y tú serías como uno de los insensatos de Israel. Ahora pues te ruego que hables al rey, que él no me negará a ti. Pero él no quiso escucharla, como era más fuerte que ella, la forzó y se acostó con ella. Entonces Amnón la aborreció con un odio muy grande, porque el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Y Amnón le dijo: Levántate, vete. Pero ella le respondió: No, porque esta injusticia que me haces echándome fuera es mayor que la otra que me has hecho. Pero él no quiso oírla. Llamó pues a su criado que le servía y le dijo: Echa a esta mujer fuera de aquí y cierra la puerta tras ella. Ella llevaba un vestido de manga larga, porque así las hijas vírgenes del rey se vestían con túnicas. Su criada le echó fuera y cerró la puerta tras ella. Entonces Tamar se puso ceniza sobre la cabeza, rasgó el vestido de manga larga que llevaba puesto y se fue gritando con las manos sobre la cabeza. Su hermano Absalón le dijo: ¿Ha estado contigo tu hermano Amnón? Guarda silencio ahora, hermana mía. Tu hermano es. No se angustie tu corazón por este asunto. Tamar pues se quedó desconsolada en casa de su hermano Absalón. Cuando el rey David se enteró de todas estas cosas, se enojó mucho, pero Absalón no le habló a Amnón ni bien ni mal, pues odiaba a Amnón porque había violado a su hermano Tamar. Después de 2 años, teniendo Absalón esquiladores de ovejas en Baal Azor, que está junto a Efraín, invitó a todos los hijos del rey, y Absalón vino al rey y le dijo: Su siervo tiene ahora esquiladores de ovejas, ruego que venga el rey y sus asistentes con sus siervos. Pero el rey respondió a Absalón: No, hijo mío, no debemos ir todos para no ser carga para ti. Y aunque le insistió, no quiso ir, pero lo bendijo. Entonces Absalón dijo: Pues si no, le ruego que deje ir a mi hermano Amnón con nosotros. ¿Porque ha de ir contigo? Le preguntó el rey. Pero cuando Absalón le insistió, dejó ir con él a Amnón y a todos los hijos del rey. Absalón ordenó a sus siervos y dijo: Miren, cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino y cuando yo les diga: hieran a Amnón, entonces mátenlo. No teman, no se lo he mandado yo. Tengan ánimo y sean valientes. Y los siervos de Absalón hicieron a Amnón tan como Absalón les había mandado. Entonces todos los hijos del rey se levantaron y montándose cada uno en su mulo, huyeron. Estando aún ellos en el camino, llegó a David el rumor que decía: Absalón ha dado muerte a todos los hijos del rey, y no ha quedado ni uno de ellos. Entonces el rey se levantó, rasgó sus vestidos y se echó en tierra, y todos sus siervos estaban a su lado con los vestidos rasgados. Y Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, dijo:
No crea mi señor que ha dado muerte a todos los jóvenes, hijos del rey, pues solo han muerto Amnón, porque esto había sido determinado por decisión de Absalón desde el día en que Amnón violó a su hermana Tamar. Ahora pues, no tome en serio mi señor, el rey, el rumor que dice todos los hijos del rey murieron, porque solo Amnón ha muerto. Entre tanto, Absalón había huido, y el joven, que estaba de atalaya, alzó los ojos y miró, y había mucha gente que venía por el camino que estaba a sus espaldas del lado del norte, y Jonadab dijo al rey: son los hijos del rey que vienen conforme a la palabra de su siervo. Así ha sucedido. Apenas había acabado de hablar, los hijos del rey llegaron, alzaron su voz y lloraron. También el rey y todos sus siervos lloraron muy amargamente. Huyó Absalón y fue a Talmai, hijo de Amiud, rey de Jesús, y David lloraba por su hijo todos los días. Así fue que Absalón huyó a Jesús y estuvo allí 3 años. Y el rey David ansiaba ir a donde estaba Absalón, pues con respecto a Amnón, que había muerto, ya se había consolado. Capítulo 14. Joab, hijo de Sarbia, comprendió que el corazón del rey se inclinaba hacia Absalón, y Joab envió a Tecoa a traer una mujer sabia de allí y le dijo: te ruego que finjas estar de duelo, te pongas ahora ropas de luto y no te unjas con óleo, sino pórtate como una mujer que por muchos días ha estado de duelo por un muerto. Después ve al rey y háblale de esta manera. Y Joab puso las palabras en su boca. Cuando la mujer de Tecoa habló al rey, cayó sobre su rostro en tierra y postrándose dijo: ayúdame, oh rey. ¿Qué te sucede?, le dijo el rey. Ella le respondió: ciertamente soy viuda, pues mi marido ha muerto. Su sierva tenía 2 hijos. Lucharon entre sí en el campo, y no habiendo quien los apartara, uno hirió al otro y lo mató. Y toda la familia se ha levantado contra su sierva, diciendo: entrega al que hirió a su hermano, para que le demos muerte por la vida de su hermano a quien mató, y destruyamos al heredero también. Así extinguirán el ascua que me quema, no quedando a mi marido nombre ni remanente sobre la superficie de la tierra. Ve a tu casa y daré órdenes respecto a ti. Y el rey respondió a la mujer. La mujer de Tecoa dijo al rey: oh rey mi señor, la iniquidad sea sobre mí y sobre la casa de mi padre, pero el rey y su trono sean sin culpa. Cualquiera que te hable, tráemelo, y no te molestará más. Dijo el rey, y ella dijo: le ruego, oh señor, que se acuerde el Señor su Dios, para que el vengador de la sangre no aumente el daño, no sea que destruya a mi hijo. Y él dijo: vive el Señor, ni un pelo de tu hijo caerá a tierra. Dijo entonces la mujer: permita que su sierva diga una palabra a mi señor el rey. Habla, le dijo David. Y la mujer dijo: ¿por qué pues ha pensado tal cosa contra el pueblo de Dios? Porque al decir estas palabras el rey se hace como uno que es culpable, ya que el rey no hace volver a su desterrado, pues ciertamente moriremos. Somos como el agua derramada en tierra que no se vuelve a recoger, pero Dios no quita la vida, sino designa medios para que el desterrado no sea alejado de él. Ahora, la razón por la cual he venido a decir esta palabra a mi señor el rey es porque el pueblo me ha atemorizado. Por eso su sierva se dijo: hablaré ahora al rey. Tal vez el rey cumpla la petición de su sierva, pues el rey oirá y librará a su sierva de mano del hombre que destruirá a ambos, a mí y a mi hijo, de la heredad de Dios. Se dijo además su sierva: sea de consuelo la palabra de mi señor el rey, pues como el ángel de Dios, así es mi señor el rey para discernir el bien y el mal. Que el Señor su Dios sea con usted. Respondió el rey y dijo a la mujer: te ruego que no me ocultes nada de lo que voy a preguntarte. Habla mi señor el rey, le dijo la mujer. Y el rey le dijo: ¿está contigo la mano de Joab en todo esto? Y la mujer respondió: vive su alma, mi señor el rey. Nadie puede desviarse ni a derecha ni a izquierda de todo lo que mi señor el rey ha hablado. En verdad, fue su siervo Joab quien me mandó, y fue quien puso todas estas palabras en boca de su sierva. Su siervo Joab ha hecho esto con el fin de cambiar el aspecto de las cosas, pero mi señor es sabio, con la sabiduría del ángel de Dios, para saber todo lo que hay en la tierra. Entonces el rey dijo a Joab: mira, ciertamente ahora ver esto, ve y trae al joven Absalón. Joab cayó rostro en tierra y postrándose bendijo al rey. Entonces Joab dijo: oh rey mi señor,
Hoy su siervo sabe que he hallado gracia ante sus ojos, puesto que el rey ha concedido la petición de su siervo. Joab se levantó, fue a Jesús y trajo a Absalón a Jerusalén. Pero el rey dijo que vuelva a su casa y no vea mi rostro. Y Absalón volvió a su casa y no vio el rostro del rey. En todo Israel no había nadie tan bien parecido ni tan celebrado como Absalón. Desde la planta del pie hasta su coronilla no había defecto en él. Cuando se cortaba el cabello, y era el final de cada año que se lo cortaba, pues le pesaba mucho y por eso se lo cortaba, el cabello pesaba 200 ciclos, 2.3 kilos, según el peso real. Y a Absalón le nacieron 3 hijos y una hija que se llamaba Tamar. Ella era una mujer de hermosa apariencia. Absalón residió 2 años completos en Jerusalén sin ver el rostro del rey. Entonces Absalón mandó a buscar a Joab para enviarlo al rey, pero él no quiso venir. Y por segunda vez envió por él, pero no quiso venir. Dijo pues a sus siervos: miren, el campo de Joab está junto al mío, y allí tiene cebada. Vayan y préndanle fuego. Y los siervos de Absalón prendieron fuego al campo. Entonces Joab se levantó, vino a la casa de Absalón y le dijo: ¿por qué tus siervos han prendido fuego a mi campo? Y Absalón respondió a Joab: mira, mandé a decirte, ven acá, para enviarte al rey a decirle, ¿para qué vine de Jesús? Mejor me hubiera sido estar aún allá. Ahora pues vea yo el rostro del rey, y si hay iniquidad en mí, que me dé muerte. Cuando Joab vino al rey y le hizo saber esto, llamó a Absalón, quien vino ante el rey, y se postró sobre su rostro en tierra delante del rey, y el rey besó a Absalón.